Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Estamos leyendo la página 165 del libro Los mensajes de Piaget. Dice, Atonement confirms that Luke wrote. La expiación, confirmando que Lucas escribió. I am here, Jesus. Estoy aquí, Jesús. I will write only a few lines, and because I desire to confirm what Luke has so clearly explained as to what the atonement is, voy a escribir solamente algunas líneas, porque deseo confirmar que Lucas ha explicado tan claramente lo que la expiación significa. He has stated the true plan of God for the redemption of mankind. Él ha dado el verdadero plan de Dios para la redención de la humanidad. That is for the placing of them in the exact relation of our Father that our first parents occupied. Eso es o sea, que Jesús dice, Él ha dicho el verdadero plan de Dios para la redención de la humanidad. Eso es mediante ponerlos a los humanos en la relación exacta a Dios, en la relación exacta que nuestros primeros padres ocuparon con Dios. And which relation by the disobedience was taken from them. Y cuál relación por su desobediencia fue tomada de ellos. And never restored until, y nunca fue restaurada hasta my coming, mi venida. Men must learn the true meaning of the great plan for their salvation. Los humanos deben de aprender el verdadero significado del gran plan de su salvación. And for their becoming at one with the Father in His divine nature. Y por volverse en unidad con Dios en la divina naturaleza de Dios. No other plan has been provided, and no other way is open to men to receive this divine nature of the Father and immortality. Ningún otro plan ha sido provisto y ninguna otra manera está abierta para la humanidad para recibir esta naturaleza divina de Dios y la inmortalidad. The material love of man, el amor material del hombre. That is the love of the Father that God bestowed upon men at the creation of a first parent. Ese es el amor de Dios que Dios regaló a la humanidad, que Dios le dio a la humanidad al momento de la creación de nuestros primeros padres. It's a love that is pure and in harmony with God's laws and the workings of the universe. Es un amor que es puro y está en armonía con las leyes de Dios y los trabajos del universo. And which must be restored to its pristine purity in order for man to come into harmony with God as to the laws controlling it. Y debe ser restaurado a su pureza total, de acuerdo a que el humano se vuelva en armonía con Dios respecto a las leyes que lo controlan. And man must, y los humanos deben, in order to get in this harmony, en orden para que entren en esta armonía, become free from all violations of God's laws in their conduct towards Him, volverse libre de todas las violaciones en contra de las leyes de Dios en su conducta sobre Dios, and towards one another, y los unos a los otros, y entre los unos a los otros. And many of my teachings were directed to bring about this harmony. Y muchas de mis enseñanzas fueron dirigidas para traer esta armonía. The golden rule is one. La regla dorada es una. And this great teaching, y esta gran enseñanza, if observed in the conduct of men towards one another, si seguida en la conducta de los humanos, los unos a los otros, will tend to bring about the harmony,
va a traer esta armonía. For to man, the most important thing is his own happiness, porque para el humano su cosa más importante es su propia alegría. And when a man shall do unto others as he will have others do unto him. Y cuando un humano hace a los otros así como él hubiera querido que hagan con él, he will be proceeding towards that condition of conduct. Tal humano va a proceder en dirección para esa condición, and the correct relationship of man to man that will bring harmony. Y la correcta relación del humano al humano que va a traer la armonía. And an observance of those requirements of God's laws controlling soul relationship. Y va a seguir las indicaciones de esos requerimientos que le piden la ley de Dios. But the observance of the right conduct of man to man, or the regaining of the purity of his natural law, pero el seguir la buena conducta de un humano al otro, o el nuevamente ganar la pureza de su amor natural, will not bring about the great reconciliation to God in the divine essence. No va a traer la gran reconciliación con Dios en el sentido divino. That is, make men at one with the Father in his divinity and immortality. Eso es, volver a los hombres uno con el Dios en su divinidad e inmortalidad. And now I see and understand why my great teachings of the divine atonement was not considered as important by men. Y ahora veo por qué mis grandes enseñanzas de la divina expiación no fueron consideradas importantes por los humanos. After my early followers died, después que mis seguidores murieron. As the teachings that should control them in their conduct towards one another, como las enseñanzas que deberían controlarles en su conducta unos a los otros. That is what might be called my moral teachings. Esto es lo que se puede llamar mis enseñanzas morales. In those days, the great majority of men who professed to follow my teachings, en esos días, la gran mayoría de los hombres que dijeron seguir mis enseñanzas, as are written in the Bible that the church adopted, como están escritas en la Biblia que la iglesia adoptó, thought more of the rewards and happiness that might come to them as mortals than those that might come to them after become spirits. Pensaron más en las recompensas y la alegría que le pudiera venir a ellos como mortales que aquellas que puedan venir a ellos después de que se volvieran espíritus. Just as the Jews had thought for all the long years prior to my coming. Tal como pensaron los judíos por todo largo tiempo antes de mi venida. These teachings were merely those of the earth. Estas enseñanzas fueron simplemente aquellas de la tierra. And such teachings, whether of the Old Testament or any, tales enseñanzas, ya sean del Viejo Testamento o cualquier otras enseñanzas, recognized by them as governing their conduct as mere mortals, otras enseñanzas que reconocieron ellos mismos como enseñanzas que gobernaron su conducta como simples mortales, were of more importance to them than were the teachings that showed them the way to the celestial kingdom. Fueron más importantes para ellos que lo que fueron las enseñanzas que les enseñaron el camino al reino celestial. And when the church, which my apostles founded, y cuando la iglesia, la cual mis apóstoles fundaron, came under the control and government of men with only the temporal interests at heart, estuvo bajo el control y el gobierno de humanos con solamente temporales intereses en su corazón, the more importance was attached to those things which, as the rulers and leaders of the church thought, will cause the people to conduct themselves in such a way as will tend to increase the power and influence of the church.
Mientras más los humanos pensaban en solamente las cosas temporales, la más importancia se le dieron a esas cosas, así como los líderes de la iglesia pensaron, los iban a causar a la gente que se porten en tales maneras que le vaya a dar más poder e influencia a la iglesia. And hence, the great truth of the new birth was neglected. Y por lo tanto, la gran verdad del nuevo nacimiento fue negada. And salvation was declared to be by means that could be more readily utilized by the officials of the church. Y la salvación fue declarada para ser mediante maneras que pudieran ser más fácilmente utilizadas por los oficiales de la iglesia. In other words, salvation became a thing which depended on the church and not on the individual. En otras cosas, la salvación se volvió una cosa que dependía en la iglesia y no en el individual, no el individuo. So you see, entonces tú ves, the great harm that was done by these teachings and the great power the church acquired. Entonces ves que el gran daño que fue hecho por estas cosas, estas enseñanzas, y el gran poder que la iglesia adquirió. Salvation is a thing between God and the individual. La salvación es una cosa entre Dios y el individuo. And can be obtained only by the individual becoming at one with the Father. Y solamente puede ser mediante el individuo volviéndose en unidad con Dios. Who cares not for the teachings of the church of men, que no le importa las enseñanzas de la iglesia o de los humanos, unless these teachings will bring the soul of man in harmony with him, a menos que estas enseñanzas vayan a traer las almas de los humanos, van a llevar a menos que estas enseñanzas vayan a llevar a las almas de los humanos en una armonía con Dios. I say cares not, yo digo que no le importa, but that does not just express what I mean, pero eso no simplemente expresa lo que yo quiero decir. For God does care whenever his creatures are taught false doctrine, porque a Dios sí le importa cuando sus criaturas son enseñadas falsas doctrinas. As he is waiting and anxious to bestow upon every man his divine love, como él está esperando y está ansioso para otorgar sobre todo humano este amor divino. But even he cannot and will not make such bestowal. Pero incluso mientras que él no puede o no va a hacer tal otorgamiento, unless man follow the plan which he has prescribed, a menos que los humanos sigan el plan que Dios ha dado. And he could not have adopted any other plan. Y no pudo haber adoptado ningún otro plan. For the only way in which men can become at one with him is to become, porque la única manera en la cual un humano puede volverse en uno con Dios is to become as it were a part of him. La única manera que un humano puede volverse parte con Dios como si fuera parte de Dios is to partake of his nature and attributes, es la de gozar de su naturaleza y atributos. And unless the soul of man receives from the Father these qualities, y a menos que el alma de los humanos reciban del Padre estas cualidades, he can never become at one with him. Nunca podrá volverse en unidad con él, con Dios. As Luke said, my death or blood or any supposed vicarious atonement could not have made a man's soul a possessor of the divine love of the Father. Como lo dijo Lucas, mi muerte o sangre o ninguna repentina expiación no puede volver al alma del humano un dueño del amor divino de Dios. Because they could not bring men, porque no le pueden llevar a los hombres into that relationship with the Father that would seize the soul of man to open up to the flowing of his love, porque no va a poder hacer que esa relación con Dios logre que el alma de los humanos se abra al flujo de este amor divino. O sea,
que ni la muerte de Jesús, ni su sangre, ni nada de lo que nos dice la iglesia va a hacer que nada de eso va a hacer que tu alma se pueda volver que pueda tener el deseo de abrir su relación hacia Dios. Que eso es personal, no es porque alguien limpió su casa significa que tu casa está limpia. No, tú tienes que limpiar tu casa. Let no man suppose that by a mere belief in me as the Son of God, no dejes que ningún humano crea que por una simple creencia en mí como el Hijo de Dios, and the Savior of the world, y el Salvador del mundo, or that I die for him, o que yo que morí por ellos, he can become at one with the Father. Él se puede volver en unidad con Dios. For it is not true and has worked a great harm to mankind. Porque no es verdad y ha trabajado esto un gran daño a la humanidad. Only the pure, honest, sincere aspirations of the soul of a man for his great love of the Father can possibly bring about this atonement that is necessary in order for that man to become a part of God's divinity and partake of his divine nature. Solamente el puro, honesto, sincero, aspiraciones del alma de un humano por este gran amor de Dios tiene la posibilidad de traer esta expiación que es necesaria en orden para que el humano se vuelva parte de la divinidad de Dios y goce de su divina naturaleza. I have written enough and will close. Your brother and friend Jesus. Muchas gracias por estar acá.